Otro juego rítmico. En la escuela no te enseñaron a apreciarlos. La fusión de la música con los videojuegos hacen arte, eso lo sé, pero los juegos rítmicos se encargan de darte libertad. Creerte guitarrista de una banda de rock, DJ de kicks en un Tomorrowland o... Most Broken Road. Como sea, los gamers rítmicos tenemos el deber de no conformarnos con escuchar simplemente la música, tenemos que jugar con la música, al menos algunas veces. Y hay miles de juegos musicales que ponen a prueba nuestra habilidad musical. ¿Y cómo los ponen a prueba? Fácil, o pruebas tu ritmo machacando las teclas de tu guitarra eléctrica falsa al ritmo de la otra guitarra eléctrica real plasmada en cada canción, o destruyes tu mouse, o destruyes tu teclado, o destruyes tu PC. Así de fácil se prueba tu habilidad musical. Pero Rhyme Doctor se pasó. Este sí se pasó. Y cuando digo que se pasó no me refiero a que hizo que 1 millón de personas destruyesen sus propios controles de juego. Cuando digo que se pasó, es que se pasó. Vamos a analizarlo, venga. El juego está en acceso anticipado o en Early Access a nivel internacional. Aunque una gran parte del modo historia ya se encuentra incluido, la historia está incompleta y escenas y niveles adicionales serán agregados en el futuro. Tienes el link directo a Steam en la descripción del video por si quieres añadirlo a tu lista de deseos o directamente comprar y descargar la versión Early Access. Doctor Ritmo es un videojuego creado por 7-Bit Games y pues esta pequeña empresa tiene sede en Perú. Sí, banda. Doctor Ritmo es peruano. Y es un juego de ritmo donde desfibrilar corazones de los pacientes al compás de sus latidos tiene propiedades curativas. Exacto, eres un doctor novato que acaba de empezar en un hospital de música de forma remota. O sea, utilizando un dispositivo electrónico que tiene que utilizar la música para curar a los pacientes de manera increíble. A primera vista parece ser un juego muy sencillo de entender con mecánicas demasiado definidas, unos gráficos y animaciones con pocos frames pero que logran su objetivo. En el tutorial del inicio te enseñan de qué va el juego. Al parecer tienes que golpear tu barra espaciadora en el momento exacto del séptimo pulso de cada paciente. Y como expliqué antes, el ritmo de la música que se utiliza en el juego para curar a los pacientes está completamente sujeta a los pulsos de los corazones de estos. Tengo que recalcar que estamos trabajando desde casa en el propio juego, por lo que las malinterpretaciones de roturas de la famosa cuarta pared pueden estar presentes en los jugadores. Y no solo nos permiten trabajar desde casa, sino que tratamos a los pacientes con una terapia musical, algo que es posible utilizando simplemente un botón, en el caso predeterminado la barra espaciadora, o el espacio coño, que es lo mismo. Cada tratamiento es individual, y gracias a esto podemos ganarnos la confianza de cada individuo y lograr calmarlos. Pero el tema del individualismo ajeno no siempre será así. Este tema creo que debería ser esencial para un juego rítmico, pero es que no me sé explicar de una manera concreta cómo Doctor Ritmo trata la dificultad. Empecemos por sus controles, a ver. Manejamos un brazo gigante que aprieta con su dedo un botón cada que nosotros presionamos la barra espaciadora. Ya está, es que esos son sus controles. Lo único que te piden es presionar ese botón en el séptimo bit. Pero justo como el Getting Over It, el tema compacto de un solo control puede significar la muerte. Bajo la inocente apariencia de Rhyme Doctor se esconde un nivel de exigencia y concentración mortal en comparación con otros juegos. La dificultad de este juego en concreto es irónica, y digo irónica porque a pesar de que solo tengamos que presionar un botón, la manera de sincronizar nuestro ritmo con multitarea va a hacerse difícil, porque sí, es lo que no te he dicho. La dificultad tira subiendo de revoluciones hasta un punto donde tengamos que realizar terapias en grupo, con 4 o incluso 5 personajes en pantalla, cada uno con su propio ritmo cardíaco. En este punto, al contrario que muchos juegos musicales, los latidos no se alternan, sino que suenan a la vez, hecho que nos obliga a estar concentrados en cada paciente para saber en qué momento debemos de aplicar nuestra nota particular, y ni hablar de los pequeños detalles que te quitan la concentración rítmica, ritmos irregulares, notas de un piano que no vienen a los latidos y poco más que eso. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo verás a continuación, nene. Vamos a uno de los temas que más me gusta de esta belleza, sus mecánicas. La manera en que el juego lleva el ritmo me encanta, es como llevarlo a otro nivel, a un nivel original. Es que no sé, el simple hecho de que seas un doctor y tengas que curar a tus pacientes con música al ritmo de sus latidos es simplemente una idea que me encantó. Pero bueno, centrándome en el tema, Rhyme Doctor introduce una nueva mecánica de ritmo en casi todos los niveles nuevos que pruebas, por lo que tienes la garantía de que siempre estarás cambiando tu ritmo a uno nuevo.
nuevo. Como siempre, habrá un tutorial antes de recibir cada nueva mecánica, e incluso el propio juego te animará a vencer el tutorial y aprender la nueva mecánica lo antes posible, lo cual también es asombroso. Si a veces las notas están un poco fuera de ritmo, el juego te brinda una configuración de calibración de ritmo que hace un buen trabajo para que encuentres tu ritmo ideal, por lo que no tienes ninguna excusa para quejarte por los controles o la calibración de los controles al momento de presionar el espacio. Las mecánicas de ritmo de juego van desde presionar el espacio en el séptimo pulso a presionarlo en el segundo, o de cambiar el ritmo en el propio tema, intervalos irregulares, sensaciones desiguales, bloqueos cardíacos o incluso... deja que te lo explique el propio juego y no yo. Esto que verás a continuación es la primera boss stage del juego. Para mí, los mejores niveles de juego son los boss stage. Es que flipo con esos niveles. Solo observa este nivel, chequéalo. Espero que te hayas dado cuenta que esos lagazos no eran del video, eran parones que te daba el juego con la intención de desconcentrarte y que no des con el séptimo pulso exacto. Así pasa con todos los niveles, el juego te fuerza a mover la cabeza o a cantar para concentrarte en el ritmo del inicio. Esa es una verdadera forma de que tú formes parte del juego. El nivel que viste anteriormente tiene una segunda parte, sí, una segunda parte bastante dificililla, con más dificultad. El juego se divide en dos partes, cuando empleas las terapias a los pacientes por el día y cuando lo haces por la noche. Por la noche es más difícil y esto refleja el cansancio de médico-paciente a estas horas del día. Otra mecánica que me encantó fue esta. Al empezar el nivel, la aplicación se convierte en modo ventana. Si intentas ponerla en pantalla completa, el juego no te dejará. Empieza la canción, muy guapa por cierto, y a medida que avanza puedes notar que la ventana se mueve, por ahora de manera rotatoria, pero luego su suavidad comienza a cambiar. Aparece por varios lados de la pantalla, tiembla, desaparece, vuelve a aparecer, se marcha por debajo, sube, en fin. El juego controla tu ventana y la mueve por toda la pantalla al ritmo de la música. Tu único objetivo es tocar el botón por cada segundo pulso rítmico. Y esto me encanta porque es algo revolucionario en el mundo de los videojuegos musicales. Nunca ningún juego musical había logrado que tu PC moviera el cuello, o en el caso antimetáforas, que moviera una de sus ventanas. Vamos, que prácticamente se saliera del juego. Y hay muchos casos parecidos a este dentro del juego, pero es de tu incumbencia jugarlo y darte cuenta de más mecánicas. No te regalo más spoilers. A pesar de que sea un juego musical, no tengo mucho que decir de este tema. Solo sé que la banda sonora está increíble. Me explico rápido. La mayoría de sus pistas son éxitos rotundos. A pesar de que la música en general es bastante subjetiva de persona a persona, mantengo mi creencia de que aquí hay algo para todos en términos de gustos. No diré detalles acerca del tipo de género musical al que se aplica el juego, ya que tengo la sensación de que cada canción se usa en función del escenario en el que se encuentra cada personaje, lo cual tengo que aceptar que es una idea bastante astuta por parte de los desarrolladores, porque esto significa que obtendremos una buena variedad de canciones para escuchar a medida que avanzamos en la historia. Pero eso es todo lo que puedo decir. Si quieres averiguar un poco más, pues juégalo, macho, juégalo. No sé yo, pero la premisa de este juego es bastante real. ¿Qué haces cuando te sientes mal? Posiblemente muchos de ustedes tengan muchos remedios para el malestar. Comer, dormir, ir al médico incluso para que te ayude con este malestar, etc. Pero la música no te hace sentir mejor. Tengo la certeza de que la mayoría de personas escuchan su música favorita con el propósito de relajarse, o desestresarse, o simplemente eliminar la ansiedad o algún tipo de depresión rara en el mayor de los casos, ya que está comprobado que el compuesto químico de la
la dopamina está vinculado a la música, y esta sustancia se incrementa en respuesta a otros estímulos o actividades de recompensa, como obtener dinero o la comida. También produce un estado de bienestar con ciertos estímulos tangibles, como el hecho de estar enamorado. Pero en el caso de la música, un estudio publicado por Nature Neuroscience descubrió que los compuestos químicos se liberan en el momento en que sentimos más placer escuchando la música que nos gusta, y en este estudio se comprobó que los niveles de dopamina eran hasta 9% más altos cuando los voluntarios estaban escuchando música que les agradaba. Rain Doctor utiliza la terapia musical para curar o calmar a cada paciente. Ahora entiende su similitud con la realidad. A pesar del ala del hospital en la que trabajamos en el juego, muchos de nuestros pacientes acuden a nuestra consulta con claros síntomas de ansiedad. Más que un cardiólogo, somos alguien dispuesto a escucharlos y a intentar calmarlos al mismo tiempo que nos explican la raíz de sus problemas. Descargar sus inquietudes y preocupaciones a través de la música canalizará su estrés al mismo tiempo que aumenta su conciencia en relación a aquello que les adolece. Rain Doctor refleja algunos de los temas más candentes en la medicina y, por supuesto, también en la sociedad. Pasarnos largos turnos trabajando al 110%, la exigencia que supone trabajar por y para las personas que hace como dilema sobre a quién atender con más celeridad o de la mejor o más rápida manera se ven reflejados en el videojuego. Mostrándonos el día a día de un peculiar hospital, el juego busca entretenernos mediante la aplicación de impulsos eléctricos, unos impulsos de los que depende el bienestar de nuestros pacientes y la idónea evolución de sus tratamientos. Con todo este pastel, el título se las ingenia para mostrarnos la cara más humana de nuestros sentimientos al son de una música proveniente de nosotros mismos. ¡Recomendadísimo, macho! No tengo nada más que decir acerca de este juego, además de sus personajes, pero sería un poco extraño spoilearte más sobre su historia. Lo que sí quiero recomendarte el juego, esta obra de arte que nunca me arrepentiré de jugar. Pásatela bien completando el juego y siendo un buen doctor con tu ritmo interno. Si el video te gustó, lo mejor que puedes hacer es sacarme de Latinoamérica, pero como sé que no lo harás, me conformo con tu suscripción y tu like. Así que ahí lo tienes. Yo soy Linky y hasta luego, banda Max.